La alegoría de la cueva imagina nacer y vivir encadenado en la oscuridad. Una cueva profunda, sin salida, donde la única realidad son sombras proyectadas en la pared. Eso es todo lo que conoces. No puedes girar la cabeza, no puedes ver lo que hay detrás. Detrás de ti, una hoguera arde, y entre el fuego y tú, personas pasan con objetos que proyectan figuras distorsionadas sobre la roca. Para ti, esas sombras son la realidad. Una silueta de un libro es un libro. No conoces otra cosa. Pero un día, uno de los prisioneros es liberado. Forzado a caminar hacia el exterior, la luz lo ciega. El mundo que descubre fuera de la cueva, árboles, animales, el cielo, es desconcertante, incomprensible. Al principio quiere volver, pero poco a poco entiende. Las sombras eran ilusiones. La verdadera realidad está aquí, fuera, bajo el sol. Intenta regresar a la cueva para liberar a los otros, pero ellos lo rechazan. No creen en su historia, temen lo desconocido, prefieren su mundo de sombras. Platón usó esta alegoría para hablar de nuestra relación con la verdad y el conocimiento. La mayoría vive atrapada en percepciones engañosas, creyendo que lo que ven es todo lo que existe. Salir de la cueva es doloroso, sí, pero necesario, porque solo enfrentando lo incómodo descubrimos lo real. La sabiduría empieza cuando nos atrevemos a cuestionar las sombras. El barco de Teseo envejece. Sus tablas se pudren una a una y son reemplazadas. Al final, ninguna de sus piezas es original, pero sigue siendo el barco de Teseo. ¿O no lo es? Ahora imagina que las tablas retiradas fueron guardadas cuidadosamente y luego ensambladas para reconstruir el barco original. ¿Cuál es el verdadero barco de Teseo? ¿El que cambió gradualmente o el que conserva todas las piezas originales? Este antiguo experimento mental cuestiona qué define la identidad. ¿Es la continuidad, los materiales o algo más abstracto, como la historia que cargamos con nosotros? Nuestros cuerpos reemplazan células constantemente. Y sin embargo, nos sentimos los mismos con el paso del tiempo. Cambiamos, sí, pero seguimos siendo yo. O eso creemos. ¿En qué momento dejamos de ser lo que éramos? Este dilema se extiende más allá de barcos antiguos. Afecta a la inteligencia artificial, a la clonación, a la transformación personal. ¿Cuánto podemos cambiar sin perder la esencia? El barco de Teseo nos recuerda que la identidad no es estática, sino un equilibrio frágil entre permanencia y transformación. El problema del tranvía, un tranvía, se dirige a gran velocidad por una vía. Más adelante, 5 personas están atadas a los rieles. No hay tiempo, pero junto a ti hay una palanca. Si la accionas, desviarás el tranvía hacia otra vía donde solo hay una persona atada. ¿Deberías mover la palanca? Salvar 5 vidas. Sacrificando una parece lógico. Es el argumento utilitarista, el bien mayor para el mayor número. Pero si tú tiras de la palanca, tú estás causando la muerte de esa única persona. ¿Es ético intervenir? ¿O es más moral no hacer nada y permitir que el tranvía siga su curso? Las cosas se complican más. Imagina que, en lugar de una palanca, tienes que empujar a una persona con sobrepeso desde un puente para detener el tranvía con su cuerpo. Mismo resultado, salvas a 5. Pero la mayoría de nosotros se niega a hacerlo. ¿Por qué? El problema del tranvía expone una tensión entre lógica y ética. Muestra que nuestras decisiones no siempre son racionales. Están teñidas por emociones, contexto y principios. Hoy en día, este dilema se refleja en decisiones de coches autónomos, medicina o conflictos armados. En el fondo, nos obliga a enfrentar una pregunta brutalmente humana. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a decidir quién vive y quién muere? Determinismo versus libre albedrío.
Cada acción tiene una causa. Cada causa tiene una historia. Si el universo es una cadena infinita de causa y efecto, entonces, ¿somos libres? ¿O simplemente seguimos un guión escrito por nuestra genética, nuestra infancia, la física? El determinismo sugiere que no elegimos nada realmente. Todo lo que somos es el resultado inevitable de todo lo que vino antes. Nuestra sensación de libertad es solo una ilusión sofisticada. Pero si eso es cierto, ¿podemos responsabilizar a alguien por sus actos? ¿Tiene sentido el castigo, la moral, la justicia? Por otro lado, el libre albedrío defiende que tenemos una elección real, que podemos resistir, decidir, cambiar, que somos más que engranajes en una máquina cósmica. En medio está el compatibilismo, una idea que intenta reconciliar ambos mundos. Tal vez no controlamos todas las cartas, pero aún decidimos cómo jugarlas. La neurociencia añade leña al fuego. Estudios muestran que nuestro cerebro toma decisiones antes de que seamos conscientes de ellas. Pero aún así, seguimos sintiendo que elegimos. ¿Estamos engañados por nuestro propio cerebro o hay algo más allá de las neuronas? Angustia. Existencial, hay un momento, silencioso, inesperado, en que te das cuenta. Nada viene con instrucciones. Nadie te debe nada, no hay un plan trazado para tu vida. Y quizás el universo no tiene un propósito en absoluto. Eso es la angustia existencial, la sensación de vértigo ante una libertad absoluta. Kierkegaard la llamó el mareo de la libertad. Sartre lo vio como una llamada al despertar. Heidegger lo describió como una confrontación con la nada. Cuando entiendes que no hay un guión, todo depende de ti. Tus decisiones, tus valores, tu sentido. No hay garantías, solo responsabilidad. Esa libertad es aterradora, pero también puede ser hermosa. Muchos intentan escapar de ella refugiándose en creencias rígidas, normas sociales o distracciones, pero los existencialistas nos invitan a abrazarla, a vivir de forma auténtica, a construir sentido donde antes no lo había. La angustia existencial no es una debilidad, es un espejo, uno que nos obliga a mirar dentro y preguntarnos si nadie más escribe mi historia, ¿qué quiero decir con ella? Porque quizás, solo quizás, el vacío no es el final, sino el punto de partida. Nihilismo. El nihilismo es la creencia filosófica de que la vida no posee un valor, propósito o significado intrínseco. En su núcleo, rechaza la idea de que existe un orden moral objetivo, un plan divino o una verdad última que rija la existencia. Si nada tiene sentido en sí mismo, entonces toda la moral, la cultura, nuestras metas personales no serían más que invenciones humanas. Esta visión fue explorada por Friedrich Nietzsche, quien proclamó: «Dios ha muerto». No lo dijo literalmente. Lo que quiso decir es que las antiguas fuentes de sentido, la religión, la moral tradicional, las verdades absolutas estaban perdiendo su poder en el mundo moderno. Con su colapso, la humanidad enfrentaba una crisis profunda. Si ya no existen esas estructuras, ¿dónde encontramos sentido? Nietzsche consideraba que el nihilismo podía ser peligroso, pero también una oportunidad. Advirtió contra el nihilismo pasivo en el que las personas caen en la desesperanza y la apatía. En cambio, defendía un nihilismo activo, una rebelión contra los valores impuestos y la creación de un propósito propio a través de la fortaleza y la superación personal. El nihilismo tiene muchas formas. El nihilismo moral sostiene que los conceptos de bien y mal son arbitrarios. El nihilismo epistemológico duda de que podamos conocer realmente algo con certeza. Y el nihilismo existencial, la forma más conocida, afirma que la vida carece de sentido. Para algunos, esta visión lleva al hedonismo
la inacción o la desesperanza. Si nada importa, ¿por qué hacer algo? Pero otros lo ven como una puerta hacia la libertad radical. Sin un propósito predeterminado, somos libres para forjar nuestro propio camino, vivir con autenticidad y construir nuestros propios valores. ¿El nihilismo es una maldición o un lienzo en blanco para el sentido personal? Todo depende de cómo elijamos enfrentarlo. Solipsismo. El solipsismo es la idea filosófica de que solo tu propia mente puede estar segura de existir. Todo lo demás, personas, objetos, incluso el universo entero, podría ser una ilusión que existe únicamente dentro de tu conciencia. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿y si yo soy la única persona real y todo lo demás es una proyección de mi mente? Entonces ya has tropezado con el solipsismo. Esta filosofía plantea una duda fundamental. ¿Cómo podemos saber si algo fuera de nuestra experiencia subjetiva es real? Todo lo que percibes, colores, sonidos, sensaciones, no lo experimentas directamente. Solo experimentas las señales que tu mente interpreta. Nunca has tocado el mundo en sí. Solo has tocado tus pensamientos sobre él. Entonces, ¿qué prueba tenemos de que algo externo realmente existe? Filósofos como René Descartes se enfrentaron a este dilema. Su famosa frase, pienso, luego existo, fue su intento de encontrar una certeza indudable. Si estoy pensando, entonces al menos yo existo. Pero más allá de eso, ¿cómo probar que los demás existen? Descartes recurrió a Dios como garantía de que la realidad no era un engaño. Otros, como George Berkeley, defendieron que existir es ser percibido. Las cosas existen porque alguien, ya sea nosotros o una conciencia superior, las está percibiendo. El solipsismo es inquietante, pero fascinante. Llevado al extremo, podría provocar una forma de pensar aislada y fría. Si nada más es real, ¿por qué preocuparse por algo? Sin embargo, la mayoría de las personas lo descartan en la vida cotidiana, aceptando, aunque sin pruebas absolutas, que el mundo exterior sí existe, porque tal vez no podamos vivir solo dentro de nuestra mente. El problema del mal. El problema del mal es uno de los desafíos más profundos en la filosofía y la teología. Si existe un Dios todopoderoso, que todo lo sabe y es perfectamente bueno, ¿por qué existe el mal? Este dilema ha perturbado a pensadores durante siglos. Si Dios es omnipotente, podría eliminar el mal. Si es omnisciente, sabría de cada sufrimiento. Y si es completamente bueno, querría evitarlo. Sin embargo, el mundo está lleno de dolor, crueldad e injusticia. ¿Cómo se puede reconciliar esto? Una respuesta clásica es la defensa del libre albedrío. Dios permite el mal porque un libre albedrío auténtico requiere la posibilidad de elegir lo incorrecto. Si los humanos no pudieran hacer el mal, no serían realmente libres. Otra explicación es la teodicea del desarrollo del alma. El sufrimiento existe para que podamos crecer moral y espiritualmente. Sin dificultad, no habría coraje, compasión o resiliencia. Algunos argumentan que la mente humana es demasiado limitada para comprender la justicia divina. Lo que para nosotros parece sufrimiento sin sentido, podría tener un propósito superior que escapa a nuestro entendimiento. Otros creen que el mal es necesario como contraste del bien. Sin oscuridad, ¿cómo podríamos valorar la luz? Sin embargo, los ateos y escépticos plantean que la magnitud del sufrimiento, desastres naturales, enfermedades, violencia sin razón, sugiere que, si hay un Dios, tal vez no sea omnipotente, ni omnisciente, ni perfectamente bueno. El problema del mal sigue siendo un punto clave en la filosofía de la religión. ¿Es un argumento contra la existencia de Dios o una prueba de fe? Todo depende de la mirada con la que se observe.
La paradoja del montón, paradoja Sorites. La paradoja del montón, también conocida como paradoja Sorites, es un enigma lógico que desafía cómo definimos conceptos vagos, especialmente cuando un cambio gradual genera una frontera difusa entre dos estados. Imagina que tienes un montón de arena. Si quitas un solo grano, sigue siendo un montón. Quitas otro y otro más. Todavía parece un montón, pero si continúas, ¿en qué punto exacto deja de serlo y se convierte en un simple puñado de arena? De forma inversa, si comienzas con un solo grano y agregas uno a uno, ¿cuándo exactamente se convierte en un montón? Esta paradoja no solo se aplica a la arena. Piensa en la calvicie. Si un hombre pierde un solo cabello, no está calvo. Pero si sigue perdiendo, en algún punto indefinido, empezamos a decir que sí lo está. Cuando un feto se convierte en niño, cuando un coche viejo se convierte en chatarra, cuando un joven se convierte en adulto. La paradoja del montón revela un problema profundo en nuestro lenguaje y forma de pensar. Muchos conceptos que usamos a diario, rico, alto, calvo, joven, viejo, no tienen límites claros, y esa vaguedad nos lleva a situaciones paradójicas. Algunos filósofos, como los de la lógica difusa, argumentan que la verdad no siempre es binaria, verdadero o falso. A veces existe en un espectro. Otros creen que simplemente nuestro lenguaje no tiene la precisión necesaria para resolver estas contradicciones. En el fondo, esta paradoja nos obliga a cuestionar cómo categorizamos el mundo. Si no podemos señalar claramente dónde ocurre un cambio, ¿están mal nuestras definiciones? ¿O es la propia realidad la que se resiste a ser definida con exactitud? Dualismo versus monismo. El debate entre dualismo y monismo es uno de los más antiguos y fundamentales de la filosofía. En el centro de la discusión está la naturaleza de la realidad y la relación entre la mente y el mundo físico. El dualismo sostiene que la realidad está compuesta por dos sustancias distintas: el cuerpo físico, materia, cerebro, y la mente, conciencia, alma. René Descartes fue uno de los dualistas más famosos. Para él, la mente era inmaterial, una entidad pensante, mientras que el cuerpo era solo una máquina que obedecía las leyes físicas. Pero eso plantea un problema profundo. Si la mente es inmaterial, ¿cómo puede interactuar con el cuerpo? ¿Cómo un pensamiento, algo no físico, puede mover un brazo, disparar una emoción o acelerar el corazón? El monismo, en cambio, defiende que todo está hecho de una sola sustancia. Existen dos grandes ramas: el materialismo, que afirma que todo, incluso los pensamientos, surge de procesos físicos del cerebro, y el idealismo, que sostiene que todo es mental y que el mundo físico solo existe como percepción dentro de la conciencia. Ambas posturas tienen consecuencias profundas. Si el dualismo es cierto, entonces la conciencia podría existir más allá del cuerpo. Eso abre la puerta a ideas como el alma o la vida después de la muerte. Pero si el monismo materialista es correcto, entonces todo lo que sentimos, pensamos y experimentamos es solo resultado de química, neuronas y física cerebral. La ciencia moderna, especialmente la neurociencia, tiende a apoyar el materialismo, mostrando cómo los estados mentales se correlacionan con la actividad cerebral. Pero el llamado problema difícil de la conciencia, cómo una experiencia subjetiva surge de algo físico, sigue sin resolverse. ¿Somos más que materia o somos simplemente biología sofisticada? Esta pregunta sigue moldeando la filosofía, la ciencia y nuestras creencias más íntimas. El relativismo moral. El relativismo moral es la idea filosófica de que la moral no es absoluta, sino que depende del contexto cultural, histórico o incluso personal. Es decir, lo que una sociedad considera correcto o incorrecto puede ser muy distinto
en otra. No existe una verdad moral universal que aplique a todas las personas en todo momento. Este concepto se opone al absolutismo moral, que sostiene que ciertos principios éticos son inmutables y válidos sin importar las circunstancias. Por ejemplo, un absolutista moral diría que matar siempre está mal, sin importar la cultura o la situación. Pero un relativista moral argumentaría que los juicios morales dependen de cada contexto. El relativismo cultural sugiere que lo que una sociedad ve como inmoral, otra puede verlo como aceptable o incluso virtuoso. Temas como la pena de muerte, el matrimonio arreglado o la poligamia se juzgan de manera muy diferente en distintas partes del mundo. Por otro lado, el relativismo subjetivo lleva la idea aún más lejos. Dice que cada persona decide lo que es correcto o incorrecto para sí misma. Y el relativismo histórico nos muestra cómo cambian los valores con el tiempo. Por ejemplo, la esclavitud alguna vez fue aceptada y hoy es condenada globalmente. Los críticos del relativismo moral advierten que puede llevar al nihilismo ético. Si ningún estándar moral es mejor que otro, ¿cómo condenamos prácticas como el genocidio o la opresión? Filósofos como Immanuel Kant defienden que ciertos principios deben ser universales para garantizar la justicia y la dignidad humana. Aún así, el relativismo moral sigue siendo una perspectiva crucial al hablar de tolerancia, ética y diversidad. Nos obliga a preguntarnos si nuestras creencias morales son realmente objetivas o simplemente el reflejo de cómo fuimos criados. Tabula rasa. Tabula rasa, que en latín significa pizarra en blanco, es un concepto filosófico que plantea que los seres humanos nacen sin conocimientos ni ideas innatas, y que todo lo que sabemos lo aprendemos a través de la experiencia. Esta idea fue defendida principalmente por John Locke, quien propuso que la mente humana al nacer es como una hoja en blanco moldeada por la educación, la cultura y el ambiente. Desde esta visión, el comportamiento humano no está determinado por la genética, sino por lo que vivimos y aprendemos. Esta teoría tuvo un gran impacto en la psicología moderna, especialmente en el conductismo, que sostiene que el comportamiento se puede moldear a través de estímulos externos. También influenció la forma en que entendemos la educación. Si somos el resultado de nuestras experiencias, entonces el aprendizaje y el entorno son claves en nuestro desarrollo. Sin embargo, la ciencia moderna ha matizado esta visión. Estudios en genética y neurociencia han demostrado que ciertos aspectos como la personalidad, la inteligencia o incluso la moral pueden tener una base biológica. Los bebés, por ejemplo, muestran reacciones emocionales y capacidades de resolver problemas mucho antes de tener suficientes experiencias. Hoy en día, muchos coinciden en que somos una mezcla de naturaleza y crianza. Algunos rasgos vienen con nosotros, otros se forman con el tiempo. Aún así, tabula rasa sigue siendo una metáfora poderosa del potencial humano. Si la experiencia nos moldea, entonces tenemos la capacidad de transformarnos por completo. Pizarra en blanco o no, nuestra capacidad de aprender y crecer es parte esencial de lo que significa ser humano. XIII. El absurdo es la idea de que los seres humanos buscan constantemente un sentido a la vida, en un universo que es indiferente, silencioso y sin propósito inherente. Esta tensión entre nuestro deseo de entender y la naturaleza caótica del mundo fue explorada profundamente por Albert Camus. Para él, el absurdo nace del conflicto entre nuestras ganas de encontrar un significado y el hecho de que el universo no lo ofrece. Buscamos respuestas en la religión, la filosofía, el éxito personal, pero ninguna respuesta universal aparece.
Este vacío puede llevar a la desesperación o al nihilismo, pero Camus rechazó el nihilismo. En vez de rendirse ante el sinsentido, propuso que deberíamos aceptarlo y vivir plenamente conscientes de él. Usó el mito de Sísifo, un hombre condenado a empujar una piedra colina arriba por la eternidad, como metáfora de la existencia humana. Aunque su tarea es absurda, Camus lo imagina feliz, porque acepta su destino y encuentra gozo en la lucha misma. El absurdo no es desesperanza, es libertad. Si no hay guión divino, somos libres de crear nuestro propio propósito. No hay diseño cósmico ni destino escrito. Sí, puede dar miedo, pero también nos libera. En lugar de buscar respuestas que no existen, podemos abrazar cada instante y construir nuestro significado, porque en medio de la falta de sentido, tenemos la oportunidad de vivir con plena autenticidad. El eterno retorno, es un experimento mental propuesto por Friedrich Nietzsche. Nos plantea una pregunta poderosa. ¿Vivirías tu vida exactamente como la has vivido, una y otra vez por toda la eternidad? Según esta idea, cada alegría, cada tristeza, cada error y cada logro se repetirían sin cesar, sin posibilidad de cambiar nada. Imagina que el universo te obliga a repetir tu vida para siempre. ¿Dirías que sí con una sonrisa o lo verías como una maldición? Para Nietzsche, esta idea pone a prueba cuánto afirmamos nuestra existencia. Si la sola idea del eterno retorno te aterra, quizá no estás viviendo de forma auténtica ni plena. Nietzsche no proponía que el universo literalmente se repite, sino que este concepto sirve como desafío psicológico y ético. Nos obliga a preguntarnos, ¿estoy viviendo de tal manera que repetiría cada momento con gusto? La respuesta ideal, según él, es el amor fati, el amor al destino. Aceptar todo en la vida, incluso el dolor, con gratitud y coraje. Afirmar la vida por completo es, para Nietzsche, la mayor forma de fuerza. El eterno retorno no trata del miedo, sino de la responsabilidad. Si la vida no tiene un sentido impuesto desde fuera, entonces somos nosotros quienes debemos vivirla de tal forma que quisiéramos repetirla para siempre. La teoría del contrato social propone que las sociedades se forman a partir de un acuerdo implícito o explícito entre los individuos y las instituciones que los gobiernan. Según esta idea, las personas ceden parte de su libertad personal a cambio de seguridad, orden y los beneficios de vivir en comunidad. Sin este contrato, la vida sería caótica, dominada por la violencia y la ley del más fuerte. Filósofos como Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau reflexionaron sobre este tema. Hobbes creía que en un estado sin leyes ni gobierno, la vida sería solitaria, brutal y corta. Por eso, defendía la necesidad de un poder fuerte, aunque implicara perder ciertas libertades. Locke, por otro lado, decía que el contrato social debe proteger los derechos naturales, la vida, la libertad y la propiedad. Y si un gobierno no cumple con eso, el pueblo tiene el derecho de rebelarse. Rousseau tenía una visión distinta. Para él, la verdadera legitimidad surge cuando las personas participan activamente en la creación de las leyes que las rigen. Al Luanda Champagne, final, esta teoría se trata del equilibrio entre libertad individual y orden colectivo. Nos invita a reflexionar. ¿Cuánto poder debería tener un gobierno? ¿Qué responsabilidades tenemos como miembros de una sociedad? ¿Y cuándo es justo romper ese contrato? Aún hoy, la teoría del contrato social sigue siendo clave en debates sobre democracia, justicia y derechos humanos. Es el fundamento de cómo entendemos la ley, el poder y la ciudadanía.
El velo de la ignorancia. El velo de la ignorancia es un experimento mental propuesto por el filósofo John Rawls para imaginar cómo sería una sociedad verdaderamente justa. La idea nos desafía a diseñar un sistema equitativo sin saber qué posición ocuparíamos dentro de él. Imagina que antes de nacer estás detrás de un velo que oculta completamente tu identidad futura. No sabes si serás rico o pobre, hombre o mujer, sano o enfermo, parte de la mayoría o de un grupo marginado. Dado que no tienes idea de en qué situación social terminarás, debes crear reglas que sean justas para todos, sin excepción. Diseñarías un mundo en el que los ricos tengan todo el poder y los pobres sufran, si existe la posibilidad de que tú mismo termines en la pobreza. ¿Permitirías la discriminación si cabe la posibilidad de que seas tú quien la sufra? Rawls argumentaba que, bajo estas condiciones, las personas racionales elegirían principios de justicia que protejan los derechos fundamentales, garanticen la igualdad de oportunidades y prioricen a los más vulnerables, ya que podrían formar parte de ese grupo. A este enfoque lo llamó justicia como equidad, un sistema que no favorece a ningún colectivo en particular, sino que busca construir una sociedad equitativa. El velo de la ignorancia sigue siendo una herramienta poderosa para reflexionar sobre ética y política. Nos obliga a dejar de lado nuestros sesgos personales y pensar en lo que es justo desde una perspectiva neutral. Es ampliamente utilizado en debates sobre desigualdad económica, salud pública, derechos humanos y justicia social, ofreciendo una manera simple pero profunda de evaluar si un sistema es realmente justo. El problema del ser y el deber ser, la guillotina de Hume. El problema del ser y el deber ser, también conocido como la guillotina de Hume, es un desafío filosófico planteado por David Hume, que cuestiona si las afirmaciones morales, lo que debe ser, pueden derivarse lógicamente de hechos, lo que es. Hume observó que muchas discusiones sobre moral y ética intentan deducir lo que debería hacerse a partir de cómo son las cosas. Por ejemplo, alguien podría argumentar que, como los seres humanos han vivido históricamente en sociedades jerárquicas, entonces deberían seguir haciéndolo. Pero Hume señaló que existe una brecha fundamental entre afirmar un hecho sobre el mundo y prescribir una norma moral. Que algo sea de una manera no significa que deba ser así. Este problema tiene profundas implicaciones éticas. Si no podemos deducir principios morales a partir de hechos, ¿de dónde provienen nuestras obligaciones morales? ¿Son puramente subjetivas o tienen un fundamento independiente? Algunos filósofos sostienen que la razón, por sí sola, no puede establecer verdades morales, mientras que otros intentan cerrar esta brecha apelando al bienestar humano, al contrato social o a doctrinas religiosas. La guillotina de Hume nos obliga a examinar cuidadosamente nuestro razonamiento moral. Nos recuerda que lo natural o tradicional no es necesariamente correcto. Muchos argumentos éticos requieren justificaciones adicionales más allá de simples observaciones del mundo. Esta distinción sigue siendo un pilar en los debates contemporáneos sobre ética, derecho y filosofía política, impulsándonos a pensar de forma crítica sobre la validez lógica de nuestras conclusiones morales. Hedonismo. El hedonismo es la creencia filosófica de que el placer es el bien supremo y el objetivo final de la vida humana. Según esta idea, lo moralmente correcto o valioso es aquello que produce la mayor cantidad de placer y la menor cantidad de dolor. En esencia, el hedonismo parte de una premisa sencilla: la felicidad
es la medida principal de una vida buena. Filósofos, griegos como Epicuro, defendieron una forma refinada de hedonismo que no se basaba únicamente en placeres inmediatos, sino en el bienestar a largo plazo y la tranquilidad interior. El hedonismo epicúreo sostiene que el verdadero placer proviene de una vida equilibrada, libre de deseos innecesarios, temores irracionales y sufrimiento físico o mental. Esto contrasta con el hedonismo más burdo o extremo que busca la gratificación instantánea sin considerar las consecuencias. Los críticos argumentan que una vida centrada únicamente en el placer puede volverse superficial o incluso autodestructiva. Si el placer es el único objetivo, deberíamos evitar todo lo que implique esfuerzo, responsabilidad o sacrificio. Filósofos como Immanuel Kant rechazaron el hedonismo, argumentando que la moral debe basarse en el deber y en principios racionales, no en la búsqueda de placer. Otros, como John Stuart Mill, transformaron el hedonismo en utilitarismo, sosteniendo que las mejores acciones son aquellas que maximizan la felicidad del mayor número de personas, no solo del individuo. El hedonismo sigue siendo una idea poderosa y controvertida. Nos hace cuestionar qué le da sentido a la vida y si el placer por sí solo basta para alcanzar una existencia plena. Aunque nos invita a buscar la alegría y evitar el sufrimiento, también nos confronta con la pregunta de si una vida centrada únicamente en el placer es realmente una vida bien vivida. La apuesta de Pascal. La apuesta de Pascal es un argumento clásico propuesto por el matemático y filósofo Blaise Pascal. No busca probar la existencia de Dios mediante evidencias, sino justificar la creencia en Dios a través de un análisis pragmático de riesgos y beneficios. En lugar de preguntar si Dios existe, Pascal plantea: ¿qué tienes que ganar o perder al creer o no creer? Expone 4 escenarios posibles. 1. Si Dios existe y crees en Él, obtienes una recompensa infinita, el cielo. 2. Si Dios existe y no crees, sufres una pérdida infinita, el infierno. 3. Si Dios no existe y crees, no pierdes nada significativo. 4. Si Dios no existe y no crees, tampoco ganas nada sustancial. Dado que creer en Dios podría traerte una recompensa infinita, mientras que no creer implica el riesgo de una pérdida igualmente infinita, Pascal concluye que la opción más racional es creer, incluso si la existencia de Dios es incierta. El posible beneficio supera con creces cualquier pérdida. Sin embargo, este argumento ha sido objeto de críticas. Una objeción es el problema de los muchos dioses. Pascal parte del supuesto de un solo tipo de Dios, pero ¿y si otro Dios premia la incredulidad? Otros señalan que la fe motivada por interés personal no es auténtica y se cuestiona si uno puede simplemente decidir creer solo porque le conviene. A pesar de estas críticas, la apuesta de Pascal sigue siendo influyente en la filosofía de la religión. Desplaza el debate desde la prueba de la existencia divina hacia las consecuencias prácticas de creer o no creer, transformando la fe en una cuestión pragmática más que puramente teológica. Cogito, ergo sum, pienso, luego existo. Cogito, ergo sum, o pienso, luego existo, es una de las afirmaciones más emblemáticas de la filosofía, formulada por René Descartes. Representa su prueba fundamental de la existencia y el punto de partida de su método de la duda. Descartes buscaba una verdad absoluta, algo imposible de poner en duda, incluso en medio del escepticismo más extremo. Cuestionó todo:
sus sentidos, sus creencias, incluso la realidad misma. Imaginó la posibilidad de estar siendo engañado por un demonio maligno que manipula sus percepciones. Pero en medio de esa duda total, se dio cuenta de que el acto mismo de dudar ya era prueba de algo indiscutible. Había un yo que pensaba. Incluso si todo lo demás fuera una ilusión, el pensamiento mismo era real. De ahí concluyó que su existencia como ser pensante era la única certeza inquebrantable. Pienso, luego existo, se convirtió así en el cimiento de su sistema. Filosófico, la conciencia como primera verdad. Este planteamiento ha sido muy influyente, pero también objeto de crítica. Algunos cuestionan si el yo, en yo pienso, está realmente justificado. ¿No podrían existir pensamientos sin un pensador definido? Otros critican que Descartes no logra demostrar la existencia más allá del plano mental. Pese a ello, el cogito sigue siendo un punto de partida esencial en la epistemología. Nos recuerda que, incluso cuando dudamos de todo, la experiencia de la conciencia es algo que no podemos negar. El dilema de Eutifrón es un problema filosófico planteado por Sócrates en el diálogo Eutifrón de Platón. Este dilema cuestiona la base de la moralidad en relación con la autoridad divina. La pregunta central es, ¿algo es bueno porque los dioses lo ordenan o los dioses lo ordenan porque es bueno? Si algo es considerado bueno simplemente porque los dioses lo ordenan, entonces la moral se vuelve arbitraria. En teoría, los dioses podrían declarar que el asesinato o la crueldad son moralmente aceptables y no tendríamos ningún estándar objetivo para oponernos. Esto sugiere que la moral no se basa en una verdad inherente, sino en la preferencia divina, que podría cambiar en cualquier momento. Por otro lado, si los dioses ordenan algo porque ya es bueno, entonces la moralidad existe de forma independiente a la autoridad divina. Eso implicaría que incluso los dioses están sujetos a verdades morales superiores a ellos. Sin embargo, esto plantea otro problema. Si la moralidad es independiente de la voluntad divina, entonces no necesitamos a los dioses para comprender lo que está bien o mal. La moral existiría como un sistema objetivo separado que los humanos pueden descubrir mediante la razón. Este dilema sigue siendo un tema crucial en la filosofía de la religión y la ética. Desafía la idea de que la moral proviene únicamente de un mandato divino y sugiere, en cambio, que el razonamiento moral debe ir más allá de la obediencia a la autoridad. Algunos filósofos religiosos han intentado resolver el dilema argumentando que la naturaleza de Dios es intrínsecamente buena, lo que implicaría que sus mandatos no son arbitrarios ni externos. No obstante, para muchos, el dilema de Eutifrón sigue siendo una cuestión abierta que obliga a una reflexión más profunda sobre el origen de la moral. El término término medio, es un concepto central en la ética de Aristóteles que define la virtud como el equilibrio entre extremos. En lugar de ver la moralidad como un conjunto rígido de reglas, Aristóteles creía que el comportamiento ético consiste en encontrar el punto justo entre el exceso y la carencia. Por ejemplo, la valentía es una virtud, pero muy poca valentía se convierte en cobardía, mientras que un exceso se transforma en temeridad. Lo mismo ocurre con la generosidad. Ser demasiado tacaño es egoísta, pero derrochar sin medida es imprudente. La clave para vivir éticamente, según Aristóteles, es desarrollar la sabiduría práctica, phronesis, que nos permita identificar el equilibrio adecuado en cada situación. El término medio no busca la mediocridad ni sugiere que siempre hay que elegir un punto intermedio, sino que apunta a lograr armonía y dominio propio. Reconoce que las virtudes dependen del contexto y que las personas deben cultivar hábitos saludables
para tomar decisiones equilibradas. Alguien naturalmente tímido puede necesitar esforzarse por ser más audaz, mientras que una persona agresiva debería desarrollar paciencia. Este enfoque tiene implicaciones profundas más allá de la ética personal. Se aplica al liderazgo, las relaciones y la política, donde los extremos suelen generar inestabilidad, mientras que una postura equilibrada favorece el éxito a largo plazo. El término medio impulsa a las personas a desarrollar carácter y autoconciencia, en lugar de seguir reglas inflexibles. La ética aristotélica sigue influyendo en el pensamiento actual, especialmente en el ámbito de la ética de la virtud, enfocándose más en el crecimiento moral que en las normas o las consecuencias. La navaja de Occam, la navaja de Occam, es un principio filosófico que sostiene que, entre varias explicaciones posibles, la más simple suele ser la mejor. Es una herramienta lógica que sugiere que debemos preferir la hipótesis que hace menos suposiciones innecesarias. Este principio lleva el nombre del filósofo Guillermo de Occam, del siglo XIV, quien argumentaba que la complejidad sin justificación debe evitarse en el razonamiento. No implica que la explicación más simple siempre sea correcta, sino que añadir elementos sin evidencia aumenta las probabilidades de error. Por ejemplo, si escuchas cascos en la calle, es más razonable pensar que se trata de un caballo y no de una cebra, a menos que tengas una razón específica para creer lo contrario. La navaja de Occam se aplica ampliamente en la ciencia, la filosofía y las decisiones cotidianas. En ciencia, ayuda a formular teorías más claras y verificables. Si dos modelos explican un fenómeno de forma similar, se prefiere aquel con menos conjeturas. En medicina, los doctores buscan primero enfermedades comunes antes de considerar condiciones exóticas. Sin embargo, algunos advierten que la simplicidad no garantiza la verdad. La realidad puede ser compleja y la explicación más sencilla podría ignorar detalles cruciales. Por eso, la navaja de Occam debe verse como una guía práctica, no una regla absoluta. Su valor está en recordarnos que debemos ser escépticos ante complicaciones innecesarias y dar prioridad a la claridad y la evidencia por encima de la especulación. El principio de razón. Suficiente el principio de razón suficiente afirma que todo lo que existe debe tener una razón o explicación de por qué es así, y no de otro modo. Este principio, asociado al filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz, sostiene que nada ocurre sin causa, motivo o justificación suficiente, aunque todavía no conozcamos cuál es. Esta idea es fundamental tanto en la metafísica como en la ciencia. En física, por ejemplo, se parte de la base de que todos los eventos tienen causas, incluso si son difíciles de identificar. En lógica y matemáticas, cada afirmación o conclusión debe estar fundamentada. Filosóficamente, el principio de razón suficiente lleva a preguntas profundas sobre la existencia. ¿Por qué existe el universo y no la nada? ¿Por qué las leyes de la naturaleza son como son? Leibniz utilizó este principio para argumentar a favor de la existencia de Dios, afirmando que el universo necesita una razón necesaria más allá de lo físico. Otros han aplicado este principio al debate sobre el determinismo, planteando que si todo tiene una razón, entonces el libre albedrío podría ser una ilusión, ya que cada acción estaría determinada por causas anteriores. Pese a su atractivo intuitivo, el principio ha sido objeto de críticas. Algunos sostienen que no todo requiere una razón. Eventos como las fluctuaciones cuánticas podrían suceder al azar, sin causa clara. Otros argumentan que buscar una explicación para todo podría llevarnos a un ciclo infinito, donde cada razón requiere otra,
Aun con estas objeciones, el principio de razón suficiente sigue siendo una idea poderosa que sustenta nuestra forma de buscar comprensión. Impulsa la investigación científica, el debate filosófico y nuestra inclinación humana natural por preguntar ¿por qué? El imperativo categórico es el principio central de la moral, según Immanuel Kant. Sostiene que las acciones éticas deben ser universales y basarse en el deber, no en las consecuencias. A diferencia del utilitarismo, que evalúa la moralidad en función de los resultados, la ética kantiana se enfoca en seguir reglas absolutas que valen para todos, sin importar las circunstancias. Kant formuló el imperativo categórico de varias maneras, pero la más conocida dice: actúa solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta, al mismo tiempo, en ley universal. En términos simples, antes de actuar, pregúntate si estaría bien que todos hicieran lo mismo. Si la acción lleva a una contradicción o a un mundo indeseable, entonces es moralmente incorrecta. Por ejemplo, supongamos que estás tentado a mentir para evitar un castigo. Aplicando el imperativo categórico, debes preguntarte, ¿qué pasaría si todos mintieran cuando les conviene? La confianza se rompería, la comunicación se volvería inútil y la sociedad no podría funcionar. Por tanto, mentir sería inmoral. Otra formulación clave del imperativo categórico es: trata a la humanidad, tanto en tu persona como en la de los demás, siempre como un fin y nunca simplemente como un medio. Es decir, nunca debemos usar a las personas como herramientas para nuestros propios fines. Manipular, explotar o tratar a alguien como descartable viola su dignidad como ser racional. La ética de Kant destaca el deber, el respeto y la coherencia moral. Aunque algunos la critican por ser demasiado rígida al no permitir excepciones, sigue siendo una de las teorías morales más influyentes. El imperativo categórico nos desafía a actuar con integridad y a preguntarnos si nuestros principios podrían sostenerse para todos, en todo momento. El problema. Mente-cuerpo, el problema. Mente-cuerpo es una de las cuestiones más antiguas y fundamentales de la filosofía. ¿Cuál es la relación entre la mente y el cuerpo? ¿Son sustancias separadas? ¿O es la mente simplemente una función del cerebro? ¿Cómo surgen los pensamientos, las emociones y la conciencia a partir de la materia física? Este dilema fue explorado profundamente por René Descartes, quien propuso el dualismo, la idea de que la mente y el cuerpo son dos sustancias distintas. Según Descartes, el cuerpo es físico y está gobernado por las leyes de la naturaleza, mientras que la mente o alma es inmaterial, capaz de pensar y tener conciencia de sí misma. Pero esto plantea un gran problema. Si la mente no es física, ¿cómo puede influir en el cuerpo? ¿Cómo un pensamiento como «quiero levantar la mano» produce un movimiento físico? En contraste, el monismo sostiene que mente y cuerpo no están separados. El materialismo, la visión científica dominante hoy, afirma que todo, incluidos pensamientos y emociones, puede explicarse por la actividad cerebral. Desde este enfoque, la conciencia surge de patrones complejos de neuronas en acción. La mente es, simplemente, lo que hace el cerebro. Sin embargo, esto lleva al llamado problema difícil de la conciencia. ¿Por qué ciertos procesos cerebrales generan experiencias subjetivas? Un ordenador puede procesar información, pero no siente nada. ¿Por qué el cerebro humano sí? Otras teorías intentan cerrar esta brecha. El panpsiquismo sugiere que la conciencia es una propiedad fundamental del universo, presente incluso en las partículas más pequeñas. El funcionalismo compara la mente con un programa de software corriendo sobre el hardware del cerebro, lo que implica que, en teoría,
la conciencia podría existir en una inteligencia artificial. El problema mente-cuerpo sigue sin resolverse, ya sea un subproducto del cerebro, un aspecto fundamental de la realidad o algo aún más profundo. Este dilema sigue desafiando nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Acrasia, debilidad de voluntad. Acrasia es un término griego, antiguo que describe el acto de ir en contra de nuestro propio juicio. Saber lo que es correcto, pero no hacerlo. Es la lucha interna entre la razón y el impulso, donde uno toma decisiones que sabe que son malas. Platón y Aristóteles exploraron la acrasia. ¿Por qué seres racionales a veces no siguen la razón? Imagina que decides comer sano, pero a medianoche terminas comiendo comida chatarra. Sabías que era una mala decisión, pero igual lo hiciste. Este problema no se limita a la dieta. También aparece en la procrastinación, las adicciones, las relaciones tóxicas, en cualquier situación donde actuamos contra nuestros propios intereses. Sócrates creía que el conocimiento verdadero previene la acrasia. Según él, si una persona realmente entendiera que algo es malo, simplemente no lo haría. Para él, las malas decisiones no son debilidad, sino ignorancia. Aristóteles no estuvo de acuerdo. Él afirmaba que uno puede saber lo que es mejor, pero igual ser arrastrado por emociones y deseos. Para él, la acrasia es una falla en el autocontrol, no una falta de conocimiento. La psicología moderna apoya más a Aristóteles. Estudios sobre hábitos, sesgos cognitivos y fuerza de voluntad muestran que esta última es limitada y puede verse fácilmente afectada por el estrés, la tentación o el cansancio. Comprender la acrasia es clave para mejorar el autocontrol. Estrategias como la formación de hábitos, la gratificación retrasada o el mindfulness pueden ayudar a superarla, porque saber lo que es correcto es una cosa, pero hacerlo es otra muy distinta. Materialismo. Dialéctico. El materialismo dialéctico es un marco filosófico desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels para explicar cómo evoluciona la historia, la sociedad y las estructuras económicas a través del conflicto y las condiciones materiales. Se basa en dos ideas clave: la dialéctica, que es el cambio generado por contradicciones, y el materialismo, que sostiene que las condiciones materiales, como la economía, el trabajo y la producción, son las que moldean a la sociedad humana, no las ideas ni las fuerzas espirituales. En esencia, el materialismo dialéctico sostiene que la historia avanza por la lucha de clases. Marx observó que las contradicciones entre grupos económicos opuestos, por ejemplo, señores feudales y campesinos, o capitalistas y obreros, crean tensiones que eventualmente llevan al cambio revolucionario. En el capitalismo, la contradicción principal está en que la riqueza es producida por los trabajadores, pero controlada por los dueños. Marx predijo que esto llevaría inevitablemente a una lucha y al surgimiento de una sociedad comunista sin clases. A diferencia de las filosofías idealistas tradicionales, que ven la historia como moldeada por ideas, el materialismo dialéctico insiste en que quienes controlan los medios de producción determinan cómo evoluciona la sociedad. Religión, leyes o moralidad no son fuerzas independientes, sino reflejos de los intereses de la clase dominante. Este enfoque sigue siendo influyente en la teoría política, economía y sociología. Aunque algunos critican que Marx subestimó el papel de la cultura y la voluntad individual, su marco sigue dando forma a los debates sobre desigualdad, derechos laborales y progreso histórico. Estés de acuerdo o no con el pensamiento marxista, el materialismo dialéctico ofrece una lente poderosa para analizar el poder, el cambio y las estructuras económicas de la historia humana.
La máquina de la experiencia. La máquina de la experiencia es un experimento mental propuesto por el filósofo Robert Nozick para cuestionar el hedonismo, la idea de que el placer es el mayor bien. La pregunta es simple pero inquietante. Si pudieras conectarte a una máquina que crea experiencias perfectas y placenteras, ¿lo harías? Imagina una máquina que simula cualquier vida que desees. Puedes experimentar fama, amor, aventura o felicidad pura, todo indistinguible de la vida real. Una vez conectado, no sabrías que es falso. No hay sufrimiento, no hay decepciones, solo alegría infinita. Si el hedonismo tiene razón y el placer es el objetivo máximo, la decisión lógica sería quedarse conectado para siempre. Pero Nozick argumenta que la mayoría de las personas rechazarían la máquina. ¿Por qué? Porque valoramos algo más que el placer. Queremos realidad, aunque sea imperfecta. Nos importa la verdad, los logros genuinos y vivir vidas auténticas, no solo tener la ilusión de felicidad. La máquina de la experiencia plantea preguntas profundas sobre la naturaleza humana. ¿Qué hace que la vida valga la pena? Si pudiéramos vivir en un paraíso simulado, ¿sería menos significativo? Este experimento sigue siendo muy relevante hoy, especialmente con el avance de la realidad virtual, la inteligencia artificial y los debates sobre mundos simulados. La conclusión de Nozick nos desafía a pensar más allá del placer y a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente hace que una vida sea plena? Utilitarismo. El utilitarismo es una teoría ética que afirma que la mejor acción es la que genera la mayor felicidad y reduce el sufrimiento en general. Es una forma de consecuencialismo, lo que significa que las acciones se evalúan según sus consecuencias, no por sus intenciones o su moral inherente. La idea central se resume en el principio del mayor bien para el mayor número. Esta filosofía fue desarrollada por Jeremy Bentham y luego refinada por John Stuart Mill. Bentham introdujo el concepto del cálculo hedónico, una manera de medir placer y dolor para determinar si una acción es moral. Según él, todas las formas de placer y dolor podían evaluarse objetivamente, y deberíamos elegir la acción que produzca más placer. Mill, por su parte, reconoció que no todos los placeres son iguales. Algunos, como los placeres intelectuales o morales, son más valiosos que los placeres físicos básicos. El utilitarismo es elogiado por su practicidad. Ofrece una forma clara de tomar decisiones morales difíciles, como en la ética médica. Por ejemplo, cómo distribuir recursos para salvar más vidas, o en políticas públicas, como crear leyes que beneficien a la mayoría. Sin embargo, también tiene críticas importantes. Una es la tiranía de la mayoría. Si hacer feliz a la mayoría implica dañar a una minoría, ¿eso lo justifica? Por ejemplo, si castigar a un inocente trae paz social, ¿sería eso moral? Otra crítica es que el utilitarismo puede ignorar los derechos individuales. Según su lógica, sacrificar a una persona para salvar a 5 sería correcto, pero muchas personas sienten que eso es injusto. A pesar de sus desafíos, el utilitarismo sigue siendo una de las teorías morales más influyentes en la filosofía, la economía y la política. Nos obliga a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones afectan a los demás y si realmente estamos maximizando el bienestar colectivo. Las paradojas de Zenón son una serie de acertijos filosóficos que desafían nuestra comprensión del movimiento, el espacio y el infinito. Fueron propuestas por Zenón de Elea, un filósofo griego que sostenía que el cambio y el movimiento podrían ser ilusiones. Una de las más famosas es Aquiles y la tortuga. Imagina una carrera en la que Aquiles, el corredor más rápido, le da una ventaja a una tortuga.
cuando Aquiles llega al punto de partida de la tortuga, ella ya ha avanzado un poco más. Cuando Aquiles llega a ese nuevo punto, la tortuga ha vuelto a avanzar, y así infinitamente. Según la paradoja, Aquiles nunca la alcanzaría, pero sabemos que sí lo hace. ¿Dónde está el error? Otra es la paradoja de la dicotomía, que dice que para llegar a cualquier destino, primero debes llegar a la mitad, antes de eso, a la cuarta parte, y así sucesivamente. Como hay infinitos puntos que recorrer, parecería que el movimiento es imposible, pero, claramente, nos movemos todo el tiempo. Zenón usó estas paradojas para apoyar la idea de Parménides, que el cambio y el movimiento no son reales. Hoy la matemática moderna y la física explican estas paradojas con el concepto de límites en cálculo. Aunque haya infinitos pasos, la suma puede ser finita. Así se resuelve la aparente contradicción. Aún así, las paradojas de Zenón siguen generando debates sobre la naturaleza del tiempo, el espacio y el infinito. Nos obligan a cuestionar si la realidad es tan simple como creemos.